habla del último tiempo. ¿Qué es el último tiempo? Comienza ahí en el versículo 18 diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. ¿De qué está hablando? Pues el último tiempo no está tanto caracterizando la cantidad de tiempo, sino la duración del tiempo, sino la clase del tiempo. No está diciendo cuántos años faltan, que es el último tiempo en cuanto a años, sino Juan está diciendo que es el último tiempo en la característica del tiempo mismo. Y básicamente esto comenzó desde que la iglesia fue fundada, ahí en el libro de los Hechos. Desde ahí estamos en los últimos tiempos. Solamente que los últimos tiempos se está agudizando, ¿no? Está acrecentando y ya estamos llegando al punto para que el Señor Jesucristo se manifieste, como dice ahí en el versículo 28. Ya llega la última etapa de estos últimos tiempos, es cuando ya Jesucristo se manifiesta y viene aquí y resucita a los muertos en Él, y también trae a los que ya han muerto para que puedan tomar sus cuerpos. Es en este último tiempo que Juan dice: se van a levantar hombres que niegan la fe, que están dentro de la congregación, pero llegan a un punto de negar la fe, como mencioné antes. Personas que estuvieron en un grupo que predicaban la palabra de Dios y creían la doctrina de Dios, pero luego se levantaron para negar la fe. ¿En qué consiste negar la fe? Noten ahí que Juan, más adelante vamos a ver esto de la unción, acerca del Espíritu Santo, pero noten a ustedes ahí que Juan toma un asunto muy importante para detectar a aquel que es un mentiroso y aquel que no es de Dios y aquel que es un falso cristiano y un falso maestro. Y está justamente en el versículo 22. La pregunta de Juan es, y responde dentro de su pregunta es: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? La pregunta para detectar un falso creyente, un falso maestro es: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y usted detectará si es o la verdad o la mentira de acuerdo a esa pregunta. Si alguien le responde y le dice: bueno, Jesucristo es un buen ejemplo, ¿es verdad? ¿Esa es la verdad? Ese es falso. Ese no es la verdad. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, es un líder fabuloso. Jesucristo, de los líderes, es el líder. Muy bien. En base a la Escritura, ¿esa es la verdad acerca de Él? ¿Es lo que Él vino a traer a este mundo? No, eso es mentira. ¿Quién es Jesucristo? Bueno, Jesucristo es una creación de Dios. Jesucristo es el primogénito de la creación, es decir, que Dios le creó a Jesucristo y luego Jesucristo creó junto con el Padre, pero Él es una creación del Padre. ¿Verdad o falso? Falso, falso. Él no es una creación de Dios. Él es Dios y Él es el creador, como dice la Escritura. U otros van a decir: sí, Jesucristo es Dios, pero eso va a decir Juan más adelante, pero la verdad es que Él no ha venido en cuerpo. Él es Dios, espíritu, ya, pero sí, todo es espíritu. Y hay muchas mentiras acerca de Jesús. Pero Juan aquí en esta parte solamente, él va a decir algo sencillo y muy tajante. Versículo 22 que hemos visto ahí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios? Aquel que ha sido designado por Dios Padre para mostrar al Padre y para que Él sea pues el Salvador de todos los hombres, el Dios mismo mostrado a todos los hombres en carne, es decir, como ser humano 100%. Él es el elegido de Dios. Y aquel que niega
que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, o que es Dios mismo, aquel que niega eso, entonces es un falso maestro. Ahora usted puede ir con esto y hablar a muchos que se acercan a las puertas y detectar que están en el error. Pero cuando lo detecta, no le ofenda, ni le rechace de buenas a primeras, rechace sí la mentira, pero amemos a la persona. Porque hay muchos sí que van con esta mentira y tocan las puertas para enseñar su falsa doctrina. Pero amemos a las personas y aunque debemos rechazar la mentira que ellos predican. Sigue diciendo aquí, en cuanto a negar la fe, que aquellos falsos cristianos niegan la fe, dice la Escritura también que en el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Los cristianos tenemos una unción. Esa unción la recibimos en el momento de convertirnos. Esa unción es ¿quién? El Espíritu Santo, que iba a venir o que vino, si somos creyentes todos, vino sobre nosotros y nos llenó y nos ungió y nos colocó dentro del cuerpo de Cristo. Dice ahí el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todas las cosas dentro del contexto de, desde ser cristiano, uno conoce todas las verdades básicas acerca de la salvación y de lo que debemos conocer según la palabra de Dios. Y conocemos lo básico, conocemos la verdad, conocemos todo lo que debemos conocer. Y el Espíritu Santo nos da ese conocimiento a través de la palabra de Dios. Versículo 21. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No hay mentira que proceda de la Biblia. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas a través de la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa ella para darnos la palabra que aquí Dios ha puesto para hacernos entender a ella, para hacernos entender sus verdades. Vamos al versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora esto es en relación de los falsos maestros. Hay personas, grupos, que enseñan la palabra de Dios y que toman esta parte para decir, noten ahí que ustedes, si lo descontextualizamos, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si yo lo quito del contexto, ¿a qué conclusión errónea puedo llegar? Ya que yo solamente puedo aprender solo con la Biblia y de que no necesito que nadie me enseñe. Entonces, ¿para qué venir a la iglesia? ¿Para qué pedir consejos? ¿Para qué hacer todo eso? Ya no hay razón para hacer eso. Pero eso es cuando lo quitamos del contexto. Aquí está hablando de los falsos maestros. En verdad no tenemos necesidad de escuchar a aquellos falsos para conocer la verdad de Dios. La verdad de Dios, que es la Biblia, nunca va a arrojar mentira. ¿Amén? ¿Sí? Nunca va a arrojar mentira. Nunca va a arrojar lo falso. No necesitamos escuchar a los falsos maestros para aprender de la verdad. Pero sí necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Él nos va a enseñar todas las cosas a través de la palabra de Dios. Eso nos dice en el libro de Juan, que más adelante lo vamos a revisar. Fíjense ahí, continuamos con el versículo 27. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Vamos a leer Juan ahora sí. Tenemos que leer Juan, si no ya nos perdemos.
del contexto del cual Juan mismo está hablando. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice dice el Señor Jesucristo en Juan: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, esto es la relación entre el Espíritu Santo y la persona no creyente. ¿Qué hace el Espíritu Santo en una persona no creyente? Le convence de pecado, ¿qué más? Justicia y juicio, para que puedan creer en el Señor Jesucristo. Pero en cuanto a nosotros, creo que es en el 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo está en la vida del creyente, está en su corazón, y es el Espíritu de verdad. Dice ahí en el versículo 17. En el versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os... Esa unción, queridos oyentes, hermanos, esa unción es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hacernos recordar la palabra de Dios. Él nos enseña la verdad de Dios. El Espíritu Santo nunca va a enseñarnos o darnos verdades o enseñanzas fuera de la palabra de Dios. ¿Sí? Nunca, jamás. Jamás confundas de que una voz llegó a tu mente o un sueño, el Espíritu Santo me habló. Y hay barbaridades que se cometen en nombre del Espíritu Santo. No se imagina cuántas barbaridades. Que yo sé que aquí quien está enfermo y el Espíritu me ha dicho tiene tal cosa y tal cosa. Esas son barbaridades. Son mentiras. Eso no viene de Dios. O como a veces se escucha ahí por la televisión y se ve en programas, yo sé que aquí hay un hombre en pecado, y son francamente absurdos. Y esa es la mentira, que vienen en nombre del Espíritu Santo, pero ese Espíritu, entre comillas, nunca les enseña la verdad, o nunca les está diciendo la verdad. Les está diciendo cualquier cosa menos la verdad de Dios. Y la unción que Juan está hablando en el capítulo 2 es aquella unción que nos hace conocer más la verdad de Dios revelada en la Escritura, y no una voz por ahí que me habla algo y que supuestamente es el Espíritu Santo. Nunca será el Espíritu Santo ello. Siempre será un espíritu de error y de mentira y satánico, porque viene no para certificar la verdad del Hijo de Dios y su gloria, sino viene para confundir a las personas y para quitarles de la verdad hacia el error. Entonces ahí en el versículo 24 está diciendo, en el versículo 26, que esa unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nuestras vidas. Y esa unción nos va a enseñar la verdad. Pero esa verdad va a proceder ¿de dónde? ¿De dónde?
de la Escritura, de las palabras, de la palabra de Dios. Nunca al margen de la palabra de Dios. Jamás sucede eso. Noten ustedes, hermanos, que nosotros podemos declarar una verdad, pero cuando uno dice que es creyente, no solamente consiste en declarar una verdad, sino creer esa verdad. Creer y entregarse a esa verdad. Veamos, por favor, sin perder primera de Juan, en Marcos 1:24. Marcos 1:24. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos muestra la verdad, pero ahora voy a decirles algo que Juan está tratando también, y que no es simplemente la declaración de una verdad que nos hace salvos. No es la declaración en palabras la que me da la vida eterna. Es creer esa verdad. Fíjense ustedes ahí en Marcos 1:24. Vamos a leerlo desde el versículo 21. Y entrando en Capernaum los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: «¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le reprendió, diciendo: «Cállate y sal de él». ¿Declaró este espíritu inmundo, este espíritu satánico, declaró una verdad? ¿Sí? ¿Sí? Dijo: «Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Pregunta: ¿por esa declaración estos demonios tuvieron vida eterna? No, porque lo declararon intelectualmente. Dijeron una verdad, pero no la creen. No han puesto su fe en ese santo. Y lo único que puede darnos vida eterna a nosotros, los hombres, es creer que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él ha venido a morir en nuestro lugar y darnos el perdón de nuestros pecados por causa de su muerte en la cruz del Calvario. Volvemos a primera de Juan. Hermanos, cuando hablamos de la verdad y cuando hablamos de tener la vida eterna, estamos hablando de creer esa verdad. Y mi amigo o amiga aquí en la sala, usted necesita recordar esto. Si quiere tener la vida eterna, solo Dios la da. No la merecemos. Dios la da por pura gracia a aquella persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Nada más. No es aquella persona que ha declarado algo acerca de Jesucristo, sino que ha declarado y ha puesto su fe en Jesucristo. Y cree que Jesús no es el Santo de Dios. No, Jesús es mi Salvador. Él ha muerto por mí. Yo pongo mi fe en Él. El falso maestro puede recitarte todo el Evangelio, puede conocer mucho de la Escritura, pero ahí está, todo es intelectual, todo es una declaración externa. No cree en Jesucristo, ni ha depositado totalmente su fe en Jesucristo. Una vez un evangelista preguntó a un hombre y le dijo, tratando de evangelizarle, y era un hombre religioso, y le dijo, amigo, en cuanto a su iglesia, ¿qué es lo que usted cree? Y esta persona respondió y dijo, bueno, yo creo lo que mi iglesia cree. Entonces ya no pudo entrar por medio de esa pregunta. Entonces, otra pregunta. ¿Y qué es lo que su iglesia cree? Mi iglesia cree lo mismo que creo yo. Bueno, otra pregunta, tratando de ingresar a su corazón. ¿Y qué es lo que su iglesia cree? Bueno, ambos creemos lo mismo. Nunca dio una respuesta. ¿Por qué? No tenía verdad.
no saben lo que cree. Es una persona que llega a la iglesia y simplemente yo voy a la iglesia y creo lo que la iglesia cree, pero no sabe lo que la iglesia cree. Esa persona no tiene la verdad y por lo tanto no tiene la vida eterna. ¿Tienes tú conocimiento de la verdad de Dios? Estás aquí en la iglesia asistiendo por buen tiempo, pero ¿sabes lo que crees? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes que necesitas una intimidad con el Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo? ¿Sabes eso? Tal vez todavía no has recibido una instrucción en cuanto a esto. Necesitas conversar con uno de nosotros. Es muy importante. Si no lo haces, serás uno que estuvo con nosotros y saldrás porque nunca fuiste de nosotros, como dice Juan. Y eso sucederá con cualquier persona que solo asiste y no ha puesto su fe verdadera en el Señor Jesucristo. Tal vez seas uno que ha tomado una decisión hace muchos años, pero en tu vida no has dado evidencia de que sí estuviste en la verdad. Necesitas asegurarte que creíste esa verdad. Asegúrate ahora. Y eso también me hace recordar otra ilustración de una maestra de escuela dominical que de un momento a otro comenzó a tener un descontrol en su clase y un desorden. Y un domingo por la mañana, predicando el pastor, ella se acercó, tomó una decisión y dijo: pastor, quiero convertirme. He entendido que nunca he sido creyente, solamente hice una decisión, pero no puse mi fe en Jesucristo. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos y revisar si realmente puse mi fe en Jesucristo. Me puse mi fe en la verdad de Dios. Vamos a terminar ahí. La próxima semana vamos a tocar el asunto de engañar, de la otra característica de los falsos creyentes y los falsos maestros.